La filosofía medieval. La filosofía medieval fue una etapa del pensamiento que se desarrolló aproximadamente en el siglo XV, justo después de la caída del Imperio Romano. Durante este tiempo, los filósofos intentaron unir la razón con la fe, es decir, entender los misterios de la religión utilizando la lógica y el pensamiento racional. A diferencia de la filosofía antigua, que se centraba más en la naturaleza y en el ser humano, la filosofía medieval tuvo una visión teocéntrica, donde Dios era el centro de todo. Los filósofos de esta época, como San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, buscaban demostrar que creer en Dios no era algo ciego, sino algo que también podía ser razonado. Fue una época muy importante porque permitió que el pensamiento humano no se quedara solo en la religión, sino que empezara a reflexionar, a preguntar y a construir una base para la filosofía moderna. En pocas palabras, fue el punto de encuentro entre la fe, la razón y el conocimiento. Hoy en día, aunque vivimos en una época más científica y tecnológica, las ideas de la filosofía medieval siguen siendo muy importantes. Por ejemplo, San Agustín nos enseñó a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre nosotros mismos y a buscar la verdad en nuestro interior. Eso tiene mucho valor en un mundo donde la gente vive con prisas y casi no se detiene a pensar en lo que siente o en lo que cree. Por otro lado, Santo Tomás de Aquino nos mostró que la razón y la fe no tienen que estar peleadas, que se pueden complementar. En un tiempo donde muchos ven la ciencia y la religión como opuestas, su mensaje nos recuerda que ambas pueden ayudarnos a entender mejor la realidad. La ciencia explica el cómo y la fe nos ayuda a reflexionar sobre el porqué. En resumen, la filosofía medieval sigue siendo importante porque nos invita a pensar con profundidad, a buscar sentido en lo que hacemos y a no separar la inteligencia de la espiritualidad. Nos enseña que conocer no es solo acumular información, sino también entender quiénes somos y qué papel tenemos en el mundo. Si lo pensamos bien, la filosofía medieval no fue solo una etapa vieja o religiosa, sino una forma de buscar equilibrio entre la mente y el alma. En esa época los pensadores no se conformaban con repetir lo que decían los libros sagrados, sino que querían entender por qué creemos lo que creemos y cómo esas ciencias o creencias podían explicarse con la razón. Eso es algo que sigue siendo muy necesario hoy, porque vivimos en un mundo lleno de información, de opiniones y de dudas, y a veces olvidamos detenernos a razonar lo que creemos y lo que sentimos. Por ejemplo, cuando San Agustín decía que el conocimiento era una iluminación divina, estaba diciendo que la verdad no solo se encuentra fuera, en los libros o en las demás, sino también dentro de nosotros cuando reflexionamos con sinceridad. Eso se parece mucho a lo que hoy llamamos autoconocimiento o ciencia plena, ideas que la gente busca con la meditación o la psicología moderna. Y en el caso de San Tomás de Aquino, su manera de demostrar la existencia de Dios, usando la lógica y la observación del mundo, nos enseña algo muy importante. La fe no tiene que ser ciega, puede ser razonada y pensada. Él nos animó a no tener miedo de pensar, de preguntar y de usar la razón para acercarnos más a lo espiritual. Hoy podríamos aplicarlo a la relación entre ciencia y religión, entendiendo que la ciencia explica espiritual cómo funciona el universo, pero la filosofía y la fe nos ayudan a darle sentido a por qué estamos aquí. Incluso en temas actuales como la ética, la justicia o la dignidad humana, las ideas medievales todavía se sienten. Por ejemplo, cuando Santo Tomás hablaba del bien común y de las leyes naturales, estaba sentando las bases de los derechos humanos que hoy defendemos. Cuando San Agustín hablaba del amor y del alma, estaba hablando de la interioridad y la libertad, cosas que todavía buscamos cada día para tener paz y propósito. En conclusión, la filosofía medieval no debe verse como algo antiguo o aburrido, sino como un espejo que todavía nos enseña. Nos recuerda que el ser humano no es solo cuerpo o solo mente, sino una mezcla de razón, emoción y espíritu. Nos enseña a no perder el sentido de lo trascendente, a buscar la verdad con humildad y a no olvidar que la sabiduría más grande no está solo en los libros,
sino también en la manera en que vivimos y amamos. Y si lo pensamos bien, la filosofía medieval también nos enseña o nos deja una lección sobre el valor del diálogo. En esa época, los filósofos no buscaban imponer una sola verdad, sino construir puentes entre distintas formas de pensar, entre la fe cristiana, la razón griega y hasta las ideas árabes y judías. Esa actitud abierta y reflexiva es algo que el mundo de hoy necesita más que nunca. Vivimos rodeados de diferencias, de opiniones contrarias y olvidamos que pensar distinto no significa estar en guerra, sino tener la oportunidad de aprender del otro. Así que podríamos decir que la filosofía medieval sigue viva cada vez que buscamos entender antes de juzgar, cada vez que usamos la razón para mejorar nuestra fe o cuando combinamos la ciencia con la espiritualidad para buscar respuestas más humanas.